Muy buenas a todos, mi nombre es David Gascón y hoy seguimos con la unidad de la materia y la medida y vamos a ver la materia y sus propiedades. Primero vamos a definir la materia y luego vamos a ver qué tipo de propiedades tiene la materia. Así que acompáñenme y vamos a aprender sobre este maravilloso mundo de la materia. La definición de materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar. Es sencillo. Todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar es materia. Mira a tu alrededor porque está lleno de ella. Incluso la que quizá creas que no está, pero sí está. Porque si ahora, por ejemplo, te centras en el aire, también mueve rápido la mano y verás cómo notas el viento chocar en tu mano. Eso quiere decir que hay moléculas de aire que son precisamente las que ahora mismo estás respirando y haciendo que tus pulmones tomen el oxígeno que necesitas. La materia se clasifica, por así decirlo, en dos tipos de cuerpos. Uno es cuerpo, el concepto de cuerpo, que es sencillo de entender porque simplemente es un objeto con límite definido, como pueden ser estos balones o estas brújulas que creo que hay ahí, o algo. Un objeto que tiene definidos sus límites, ¿vale? Ahí tenéis los límites de ese objeto. Y también puede ser también conocido como sistema material. ¿Qué diferencia hay entre un cuerpo y un sistema material? Pues que el sistema material es un objeto sin límite definido. Es decir, como podéis ver, ahí tenéis un sistema material, el fuego y un aire ahí, una arena que está pasando. Podéis ver claramente ese sistema material. ¿Por qué? Porque no tiene unos límites definidos. Se van fluctuando. El fuego está ocupando ahí lugares, o sea, un lugar aleatorio y va modificando sus posiciones. Fíjense cómo no tiene límite definido. Y luego puede o no hacer cuerpo material. Puede o no hacer cuerpo material. Es decir, que todo esto puede hacer o no cuerpo material. Es de vital importancia que estos tres conceptos, antes de empezar la siguiente parte del vídeo, se queden perfectamente definidos y muy claros. Repito, materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar, y dentro de la materia tenemos un cuerpo o un sistema material. ¿De acuerdo? Bien. Otro concepto importante de esta clase es la propiedad de la materia, que son aquellos aspectos de la misma que podemos valorar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo voy a tener una serie de propiedades de esa materia que va a caracterizar a esa materia. Caracterizar o darle un aspecto. Por ejemplo, en este árbol tenemos una materia en la que tenemos, para caracterizar este árbol, podemos decir que tiene un tronco marrón y unas hojas verdes, ¿verdad? ¿Sería una forma de valorarlo? Correcto, y tiene esa forma definida con su tronco y los árboles y las hojas, ¿no? Podemos entrar en términos de cuántas hojas puede tener, etcétera, etcétera, en el estudio, dado el caso. Entonces entramos en las propiedades de la materia. Aquí tenéis el mapa conceptual para que nos hagamos una idea de qué es lo que vamos a ver en esta clase. Pues bien, como podéis ver, la propiedad de la materia tiene distintos tipos dependiendo de qué. Pues dependiendo del valor de la propiedad, del tamaño, ¿vale?, del objeto, ¿vale?, del valor que se le dé a la característica, a esa propiedad, del tamaño del objeto y de la importancia de identidad del mismo. Es decir, vamos a tener, según su valor, cuantitativa y cualitativa, es decir, cuantitativas con número y unidad, cualitativas las vamos a tener, pues, por ejemplo, un color verde, ¿vale? Directamente eso sería una propiedad cualitativa. Bien, el tamaño, según el tamaño va a ser extensiva e intensiva, ahora mismo lo explico, y luego también según la importancia de la identidad, es decir, general o específica. Vamos a ver cada una de ellas. Propiedades cuantitativas. Como aquí indica, son valoradas con un número y su unidad. Aquí os presento una balanza que mide gramos y aquí un termómetro
el clásico termómetro que están utilizando últimamente bastante, que es un termómetro que directamente poniéndolo en la frente, directamente te dice la temperatura del cuerpo. Bien, pues aquí pone 36,5 grados centígrados. O sea, quiere decir que esa persona en teoría no tendría fiebre, ¿vale? Lo que se considera fiebre. Ya te está indicando esa propiedad cuantitativa del cuerpo, es decir, de un cuerpo, ¿vale? Aquí, pues lo mismo, 300, ¿qué? Gramos, ¿de acuerdo? Está diciendo número y una unidad. Esta balanza mide gramos y este aparato, de que es un termómetro, mide grados centígrados de cualquier cuerpo. Yo creo que ha quedado claro la diferencia, que es una propiedad cuantitativa. Esa propiedad, en este caso sería la temperatura y en este caso sería la masa, ¿de acuerdo? Lo que estamos valorando de los cuerpos con estos aparatos. Los siguientes son propiedades cualitativas. Evidentemente, como veis, las cualitativas no tienen ni número ni unidad, simplemente se describen con palabras. Por ejemplo, este árbol es un árbol alto. Las hojas de este árbol son verdes. El tronco es marrón. Son cualidades, propiedades de este cuerpo que no son medibles. Una propiedad cuantitativa de este árbol sería su altura. Por ejemplo, si lo medimos de aquí a aquí, decimos que la altura del árbol es, pues yo que sé, imaginaros, 2 metros, ¿no? Entonces estamos dando un número y una unidad, serían propiedades de este tipo, cuantitativas. Pero ahora mismo hemos visto las cualitativas, aquellas que se describen con palabras. Una vez hemos visto aquellas propiedades que dependen de su valor, vamos a aquellas propiedades de la materia que dependen del tamaño de la misma. Aquí tenemos la extensiva y la intensiva. Pues bien, las propiedades extensivas dependen del tamaño del objeto. Sabemos que un objeto del mismo material con una masa superior o inferior está dando como propiedad esa característica del objeto, que es la masa. También da la longitud. Aquí tenéis un ejemplo en el que cojo dos probetas en física y química, en el laboratorio de física y química, y yo calculo el tamaño de un objeto, ¿vale?, con la subida de esta graduación dentro de esta probeta. No sé si queda claro. O sea, directamente yo tenía este volumen inicial y el volumen final. La diferencia entre 22 y 16 me da el volumen de este objeto irregular. ¿De acuerdo? Es la forma de medir una propiedad extensiva de un objeto irregular. ¿Lo veis? Entonces, quédense claros de que aquellas propiedades que dependan del tamaño del objeto serán extensivas. Vamos con la intensiva. Pues bien, la intensiva, esto es muy fácil, muy fácil. No dependen del tamaño, así como las extensivas sí dependían del tamaño, estas no. Aquí tenemos como ejemplo el color o la densidad. Por ejemplo, vamos a este caso. Fíjense en este trozo de corcho y en este trozo de plomo. Fíjense en la balanza lo que marca el mismo volumen de plomo, de corcho, que de plomo. ¿Lo ven? El volumen, según indica aquí, son prácticamente 1 decímetro cúbico. Es decir, 1 litro, en el caso de que fuese agua, 1 litro aproximadamente. Pues fíjense el volumen que tiene, o sea, la masa que tiene este mismo volumen de corcho, 240 gramos. En el caso de plomo, 240 gramos en volumen de corcho serían 11 kilogramos 290. O sea, 11 con 290 kilogramos. Es decir, 11.290 gramos. Un mismo volumen con una densidad. La densidad es una propiedad intensiva que depende del tamaño que tiene el objeto. Que no depende del tamaño que tiene del objeto, porque os dais cuenta de que tienen el mismo tamaño, pero distinta masa. ¿Vale? Bien, espero que haya quedado claro. Si no ha quedado claro, podéis perfectamente ir atrás en el vídeo, volverlo a ver o preguntarme en clase. Una vez tenemos claro
las propiedades según su valor y según su tamaño, pasamos a las que tiene importancia su identidad. Es decir, hay propiedades de la materia que son generales y propiedades que son específicas de la materia. En el caso de las generales, como su nombre indica, no permiten identificar la materia. Por ejemplo, la masa y la longitud. Si yo digo que tengo 30 gramos de algo, eso no especifica, o sea, la masa no especifica de qué algo si no lo digo. ¿Está claro? Si yo digo que algo mide 50 metros, eso tampoco me especifica a qué me estoy refiriendo. Por tanto, son propiedades generales que tiene la materia. Muchas cosas pueden medir 1 metro, pero no define exactamente ni identifica la materia. Sin embargo, las propiedades específicas sí permiten identificar la materia. Y según dice, pues su valor no depende de la cantidad. Al no depender de la cantidad, directamente se llaman propiedades específicas. Estas propiedades pueden ser densidad, dureza, composición. Ambas pueden ser perfectamente cuantificadas también, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos al ejemplo de la densidad y ahora ponemos ejemplos de más propiedades específicas. Pero la densidad, ¿qué pasa con la densidad? Un concepto muy solicitado, pero que hay personas que no lo terminan de entender. La densidad es la relación que hay entre la masa de un cuerpo y el volumen del mismo, ¿vale? Y es una propiedad que caracteriza a la masa. ¿Por qué? Porque es la relación entre la masa y el volumen. Aquí tenemos la masa del corcho y el volumen que ocupa el corcho. Y aquí tenemos el volumen del plomo y la masa que tiene el plomo. Si yo hago una relación entre la masa del plomo y el volumen del plomo, tengo una propiedad específica. ¿Por qué? Porque la densidad me está diciendo que un material con una densidad determinada, la relación que tenemos entre esto y esto, con una densidad determinada, me va a permitir identificar el plomo. ¿De acuerdo? Fijaros qué sencillo. Es sencillo, o sea, conociendo la densidad, yo puedo identificar el plomo de un corcho. Evidentemente se ve a simple vista, pero en algunos casos no es tan claro. Por lo tanto, la densidad será una propiedad específica del plomo, del corcho, del agua, etcétera, de todos los materiales, de toda la materia. Es una propiedad específica, así como la dureza, la resistencia a ser rayado. Quiero que hagáis especial interés en todos los conceptos que estoy poniendo, porque todos los conceptos son muy importantes en este vídeo. Y este concretamente de la densidad es un concepto súper utilizado. Quiere decir que si yo calculo la densidad del corcho, yo voy a poner en masa los 240 gramos que me marca la balanza y el volumen, en este caso particular, por supuesto, de 1000 centímetros cúbicos. Entonces, la unidad sería gramos partido centímetro cúbico, aunque las unidades de densidad más utilizadas son los gramos partido litro y los kilogramos partido metro cúbico en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Ya os hablaré de esto un poquito más adelante sobre el sistema internacional de unidades, pero antes de todo uno tiene que saber la materia y sus propiedades, y acaban de ser definidas las propiedades, ¿de acuerdo? Venga, vamos con algunos ejemplos más de propiedades que necesitáis saber como concepto. También tenemos que saber que la temperatura de fusión es la característica de un determinado material. Por ejemplo, imaginaros el caso de que siempre se pone la temperatura de fusión del agua. ¿Qué es lo que tenemos? Pues el paso del sólido al líquido, es decir, de hielo a agua. Pues el paso de hielo a agua, el agua se caracteriza por tenerlo en 0 grados centígrados. En el caso de su punto de ebullición o temperatura de ebullición, en el agua, como sabéis, son los 100 grados
centígrados. Una parte muy importante incluso de uso para un cocinero, porque muchas veces los cocineros tienen su temperatura para hacer una determinada comida. Eso es muy importante para un cocinero, la temperatura de cocción, es decir, ese alimento que echa en el agua y el tiempo que se le da, ¿de acuerdo? Entonces es súper importante estos detalles, que una propiedad específica de cualquier materia es su temperatura de fusión y su temperatura de ebullición, aunque hay muchísimas más, ¿vale? Pero nos centramos en lo que yo voy diciendo y lo vamos aprendiendo los conceptos que estamos viendo en este vídeo. Otra propiedad súper importante en la química es la solubilidad en agua, es decir, los materiales van a ser solubles o no, o inmiscibles, ¿vale? Pero los que sean solubles tienen una propiedad específica que se llama solubilidad en agua. ¿Y a qué se refiere esto de la solubilidad en agua? Pues se refiere a la cantidad de sustancia, por ejemplo, sal, que se puede disolver en 100 gramos de agua. Es decir, yo cojo un vaso, le echo 100 gramos de agua pesado en una balanza y directamente calculo su solubilidad. ¿Qué significa? Que yo le echo 100 gramos de agua, voy echándole poco a poco, por ejemplo, sal, y se va disolviendo. Y cuando llegue un momento en el que ya no me permita disolver más, lo que voy a hacer es directamente apuntar la cantidad de sal que le he echado al agua y directamente he calculado su solubilidad. Es decir, los gramos de sustancia partido los 100 gramos de agua nos dará el número cuantitativo, es decir, será una propiedad de la materia cuantitativa y específica para nosotros perfectamente caracterizar si es o azúcar o aceite. Sabemos perfectamente que el azúcar se disuelve en agua, eso lo hacemos todos diariamente, bueno, todos. Cuando queremos echarle algo de azúcar a una comida, lo hacemos incluso por ejemplo, el azúcar se suele echar a la leche o bueno, quien quiera azúcar, aunque ya sabéis que el azúcar tampoco es muy recomendable. El aceite sí es recomendable en pequeña cantidad y sabemos que es inmiscible, es decir, no se mezcla con el agua, ¿vale? Si no, hagan la prueba, échenle una gota a un vaso de agua y vean cómo el aceite se queda. Quien sea cocinero sabe perfectamente cómo se queda el aceite cuando lo echa en un potaje. Muy bien. Otro de los conceptos que debemos de saber en este curso es el concepto de dureza. Es decir, ese material tiene una resistencia a ser rayado, ¿de acuerdo? La medida normalmente de la dureza tiene una escala del 1 al 10. Así nos encontramos con el diamante, que es 10, es decir, el diamante no se raya con nada, y el cuarzo sí puede ser, como es dureza 7, pues el diamante sí puede rayar al cuarzo, pero el cuarzo no puede dañar al diamante. Como pueden ver, es un aspecto cuantitativo, asignándole un número de dureza, y también es un aspecto de propiedad específica del diamante o del cuarzo. ¿Ok? Muy bien. El último concepto de hoy, ya sé que han sido muchos, por lo tanto hay que trabajar varios días con estos conceptos y estudiárselos muy bien, es el concepto de conductividad eléctrica y térmica. La conductividad térmica y eléctrica consiste en que hay materiales que conducen muy bien la temperatura y la electricidad. Así tenemos que los metales, que son metales como el hierro, el acero, etcétera, son buenos conductores de temperatura y de electricidad, y sin embargo la madera y los plásticos pues no lo es. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo intenso, es un vídeo largo, pero que tiene mucho contenido, es decir, que aquí tenéis que verlo más de una vez. Ahora os pondré un índice aquí abajo en la descripción del vídeo para que directamente vayáis
concepto a concepto y vayáis directamente al concepto en el que estoy definiéndolo o estoy matizando absolutamente todo. Es decir, tenéis que bajar a descripción y pinchar en el numerito del tiempo que hay al lado de cada uno de los conceptos. Y así podréis ir directamente a un concepto cuando queráis. Así que aquí estoy a vuestra disposición para que me hagáis todas las dudas y las preguntas, me presentéis las dudas y las preguntas que queráis, ¿vale? Así que un abrazo a vuestra familia, cuidaros mucho, y vuestro amigo David Gascón de Somos Energía, de este canal, intentando enseñar la física y la química que durante tantos años pues estuvo estudiando también como vosotros, que yo también estuve ahí en el pupitre trabajando e intentando hacer las cosas lo mejor que podía, con unas limitaciones y con virtudes y defectos también que hemos tenido todos a lo largo de la vida. Así que mucho ánimo y a trabajar. Ahora os pongo también unos ejercicios para que lo hagáis en estos días. Venga, a pasarlo muy bien.